Era un día normal. El sol brillaba, y en el interior de James había una lucha contra la desesperación. Estaba desesperado porque solo le quedaba dinero para ir a la tienda un par de veces, pero además tenía que pagar el alquiler, de lo contrario viviría en la calle. De repente, el personaje principal vio un cartel de un puesto de lotería. Pensando que no tenía nada que perder, se dirigió allí con pocas esperanzas. Cuando James compró algunos boletos, vio algunos porcentajes encima, lo cual fue un poco confuso. Pero un momento después se dio cuenta de que se trataba de porcentajes de victorias y quedó tan sorprendido que casi se atragantó con su propia saliva. Por eso, el chico le pidió más al dueño, lo que lo sorprendió mucho, pero aún así le dio más. Después de una serie de victorias, James encontró inspiración, y la desesperación que antes lo había asfixiado desapareció, porque ahora no tenía a dónde volverse. Al mismo tiempo, había en él un cierto gusano de duda que le carcomía por dentro, que no podía ganar tan fácilmente y debía haber algún tipo de trampa. Sin embargo, la cantidad total que ganó llegó a su tarjeta, lo cual no podía dejar de alegrarse ahora que tenía dinero para algún tiempo. James no quería parar, así que volvió a preguntarle al dueño con incredulidad en sus ojos, pero aún así le dio una nueva porción de entradas. Al ver sus ganancias, el dueño casi sufre un infarto justo en el mostrador, se negó a creerlo. El personaje principal se dio cuenta de que, por supuesto, el propietario pronto renunciaría a sus ganancias, pero no lo necesitaba, habiéndose salido con la inocente excusa de que a menudo tenía suerte en el juego y entendía todos sus peligros. James volvió a pedir nuevos billetes. Comenzando a lavar el revestimiento, el chico no entendía lo que estaba pasando, porque una y otra vez lo llamaban para intentarlo de nuevo. Mientras continuaba borrando los boletos uno por uno, pensó que su capacidad de ver los porcentajes de ganancias había desaparecido. Suspirando aliviado, el dueño ya estaba feliz de haber vendido tantas entradas, pero todavía no le creía a un comprador tan afortunado. Al notar los porcentajes que no desaparecieron, James finalmente se dio cuenta de que la habilidad no desaparecía por ningún lado, y se dejó llevar demasiado y no los notó. El chico vio un gran porcentaje en uno de los billetes y pidió comprar otro. Invocando teatralmente todas las fuerzas de la tierra, el agua, el fuego y el viento, comenzó a borrar la película protectora. Y ocurrió un milagro increíble. Según el propietario, James ganó una suma muy grande. Escondido detrás de la tienda, el propietario todavía no podía creer tan terrible suerte y se dio cuenta de que venderle entradas podría resultar un negocio rentable. Entonces le ofreció a James más boletos y le dijo que si perdía, se quedaría con el 20% de las ganancias. Pero el personaje principal se dio cuenta de lo que estaba pasando, y por eso dijo que había agotado toda su suerte de hoy, y se dirigió hacia la puerta. Dijo en el camino que tal vez mañana miraría aquí y probaría suerte nuevamente. Solo por diversión, James decidió ver la posibilidad de abrir la puerta. Al principio era del 100%, pero luego empezó a caer rápidamente. Al final resultó que un perro aparentemente rabioso atravesó la puerta de vidrio, asustándolo no solo a él, sino a todos los que lo rodeaban con su caos. El chico quería irse y seguir solucionando sus problemas, algunos de los cuales ya habían sido resueltos, cuando de repente la voz del dueño lo detuvo. Lo tomó por el hombro y lo miró sorprendido y también le preguntó cómo sabía que un animal volaría hacia la puerta. James no se sorprendió y empezó a decir que es un psíquico y que gracias a una técnica transmitida de generación en generación, puede ver el futuro. Por supuesto, el propietario no tenía prisa por creerle, y si tenía tales habilidades, entonces no se supo nada de él. Al darse cuenta de que no podría convencer al dueño con esto, comenzó a seguir con sus mentiras, comprobando en cuál de las opciones estaría más dispuesto a caer. Con cara completamente seria, dijo que si su poder hubiera sido descubierto antes, las personas malas podrían haberlo usado para sus propios fines, y luego invitó al dueño a comprobarlo. El propietario quedó impactado por esto y por eso dijo que su casa fue destruida por un desastre natural y que le gustaría recibir una compensación. Recurriendo a todas sus fuerzas, James preguntó exactamente cuánto podría recibir el propietario por la casa y el terreno. Al darse cuenta de que el propietario podría obtener varios millones por su propiedad destruida, sugirió revisarla de inmediato. Habiendo marcado el número en el teléfono, el propietario no lo creyó hasta el último momento, pero a los pocos minutos pareció abandonar. Habiendo recobrado el sentido, el propietario se mostró muy contento con la noticia y le prometió a James que le daría parte del dinero de la compensación como agradecimiento.
El feliz dueño y el no menos feliz protagonista finalmente se despidieron con tan buena nota. Al salir del establo, el tipo vio al perro que había causado el caos con su llegada, tirado justo en la carretera. Acercándose a ella, James decidió comprobar que tenía 100% de posibilidades de que estuviera buscando al dueño. No esperaba que el perro de repente tomara la pelota que estaba a su lado y la lanzara. Comenzó a rebotar en las paredes y en los carteles de las tiendas. El juguete regresó al animal, pero cuando regresó, golpeó dolorosamente a James y voló hacia la cabeza del lanzador. Pero las aventuras con la perdida parecían recién comenzar, porque ella no quería que el personaje principal se fuera, así que lo mordió en la pierna. Después de su ataque, el perro demoliendo a todos y todo a su paso, James no tuvo más remedio que correr tras él. El hombre perdido y la víctima corrieron hacia un hermoso parque ubicado en el centro de la ciudad y vieron a una niña delante. Después de llamarla, el chico quedó muy sorprendido por su belleza y serenidad. Ella tuvo tiempo para tomarse selfies, pero no tuvo tiempo para cuidar a su perro. Entonces hablaron un poco, y resultó que ella estaba completamente segura de que su perro estaba allí. Pero luego se preguntó por qué la trajo de regreso, a pesar de que estaba atada al banco. Ante estas palabras, James señaló el lugar de la correa y la niña vio que el collar estaba roto y el perro no estaba en su lugar. Luego de lo cual comenzó a disculparse profusamente y sugirió intercambiar redes sociales para poder dar un paseo juntos en el futuro. Después del incidente con el perro, James caminó por la calle y pensó en cómo podría ganar dinero con su habilidad. E inesperadamente se dirigió al mercado local, donde vendían todo lo que se podía vender a un precio más alto, incluidas antigüedades. Al pasar, un grupo de comerciantes lo llamaron con la esperanza de poder engañarlo y ganar un gran premio con ello. Por todas partes intentaron atrapar a James en su red, porque vieron que se les había acercado un recién llegado que no sabía nada. Se detuvo en uno de los comerciantes para mirar sus productos y comprobar qué posibilidades tenía tal o cual artículo. Su atención se centró en una pulsera que yacía entre un montón de otros trastos. Tenía un aspecto viejo y desgastado, pero el precio era más bajo que el precio indicado. Caminando calle abajo, la atención de James fue atraída por un comerciante con el mismo montón de chatarra vieja, pero con cosas diferentes. Después de hablar con el dueño, vio un cuenco verde y, usando su habilidad, descubrió que su valor era de más de varios cientos de miles. No quería perder semejante premio por casi nada. Cuando por curiosidad alcanzó el $500,000, el protagonista se llenó de alegría. Lleno de alegría y confianza en el gran precio de la copa, James comenzó a hablar con el dueño, tratando de bajar el precio. El dueño del cuenco estaba muy sorprendido de por qué lo tenía y se preguntó si el cuenco realmente valía tanto. Mientras lo atormentaban estas preguntas, que por el momento no tenían respuesta, decidió distraerlo ofreciéndole otro producto en forma de un frágil jarrón de barro. James, a su vez, no quiso desviarse de su plan y, diciendo que no estaba muy interesado en esto, pero que lo interesante era ese cuenco verde, sin embargo negoció un precio más bajo con el propietario. Sin embargo, el propietario, un poco molesto, aceptó, sabiendo que cualquier beneficio no empeoraría su bolsillo, y de mala gana empaquetó la compra. Después de despedirse, James continuó caminando por el mercado, y el dueño comenzó a hablar solo sobre el intercambio pasado. Dicho esto, al fin y al cabo, cualquier beneficio agrada tanto al alma como al bolsillo y al corazón, pero su monólogo fue interrumpido por un vecino, que quedó muy sorprendido por esto. Entonces una chica se acercó al comerciante y le preguntó por la taza que habían acordado ayer. Ella era hermosa, y se sorprendió de que ya no estaba allí, y preguntó si debía subir el precio para que el comerciante le devolviera la cosa. El dueño estaba muy sorprendido por tanta presión, y ya empezaba a preguntarse si le habría vendido ese cuenco al niño por casi nada. La niña ya empezó a tener dudas sobre su cosita, y empezó a sospechar que tal vez no la encontraría del todo. Ella decidió arriesgarse y dijo que duplicaría el precio original si él le devolviera la taza. Entonces el dueño finalmente recordó a la chica de ayer y su precio, y estaba listo para abofetearse por su memoria, porque el precio antes era alto y ahora se ha vuelto aún más alto. La bella ya quería armar un escándalo por esto, y poco le importaba quién, cómo y por qué se llevaba la copa a alguna parte, solo para que le fuera devuelta lo antes posible. El corazón del dueño sangró toneladas de sangre por venderle el artículo al niño tan barato y se maldijo a sí mismo por tanta falta de atención. Su vecino prácticamente lloraba de risa al ver a su compañero en tanta desesperación.
y dijo que nunca antes se había permitido hacer esto, y mucho menos ahora. De repente, la chica retrocedió del mostrador y retrocedió un poco, sin entender lo que finalmente estaba pasando. La razón de esto fue el dueño, quien ya estaba rodando por el suelo de pena y estaba listo para enterrarse en el mismo lugar, solo para olvidarse de un error tan grave. Resignada a no poder conseguirle la taza, la muchacha preguntó dónde había ido el comprador de su pérdida. No muy lejos de ellos, se oyeron voces activas. Se celebraba una subasta de un cuenco raro. La chica pensó que tal vez esto era lo suyo, y con un poco de esperanza se dirigió en dirección a ellos. Resultó que era James, y estaba tratando de inflar el precio de un anciano que parecía tener conocimientos de antigüedades. Habiendo escuchado el precio del segundo, la niña añadió varios miles a su precio, con la esperanza de que el hombre cediera ante ella. Se dio cuenta de que, aunque le resultaba familiar, la taza debía devolverla a cualquier precio. De lo contrario, su abuelo se enfadaría mucho. Pero James quería que el precio fuera aún más alto, así que esperó a que el hombre hiciera su movimiento. Pero la chica no se rindió y dijo que quien ofreciera el precio más alto se llevaría el artículo. El anciano, que quería comprar la taza, de repente dijo que le resultaba familiar y que conocía al profesor Collins. La belleza dijo que este era su abuelo y que no entendió de inmediato quién era, pero su antepasado le habló de él y de cómo trabajaban juntos. James ya estaba perdiendo la paciencia y dijo que si nadie tomaba la copa, se iría a otro lado y la vendería allí. La niña inmediatamente transfirió la última cantidad que le dijeron y tomó el objeto tan deseado. Pero el personaje principal no quería dejar a la belleza así, y por eso le ofreció un poco de adivinación como agradecimiento. La niña decidió que era una especie de persona anormal y se apresuró a irse lo más rápido posible antes de que nadie descubriera su desaparición. James no quería simplemente dejarla, así que decidió que era mejor continuar en caso de que se estropeara. Pero la belleza ya estaba cansada de él, y exclamó cómo se atrevía a molestar a una mujer mayor que él y todavía ocupada. La decisión de no retirarse hasta el final fue más fuerte que el miedo a una amenaza oculta, por lo que decidió probarlo todo. Lo primero que hizo el personaje principal fue averiguar si tenía marido o novio, pues resultó que no, y lo segundo que decidió hacer fue averiguar si realmente ella era mayor que él o no, ya que resultó que no lo era. Alegre y feliz, quiso saltar de la información que recibió, diciéndose a sí mismo: «Es lindo conocer los secretos de otras personas». Pero la niña que ya se iba lo sacó de esta alegría y decidió que esta era la última oportunidad de dejar su atención, decirle la fecha exacta de su nacimiento. Ella desconfiaba de esta información y ya empezó a pensar que algún acosador estaba tratando de engañarla para poder hacer algo con ella más tarde. Las personas que vieron toda esta actuación también quedaron sorprendidas por esto y sus pensamientos coincidieron parcialmente con los pensamientos de la belleza. James inmediatamente se dio cuenta de que no debería haberlo tirado todo a la basura de esa manera. Ahora podría ser considerado no solo un bicho raro, sino también una especie de acosador pervertido. Pero para comprobar todo esto, la niña de repente sacó el teléfono de su bolsillo y marcó a alguien. Decidió preguntarle a su madre la fecha exacta de su nacimiento, a lo que ella respondió que ahora miraría el historial médico. La voz femenina respondió por teléfono con exactamente la misma fecha que había dicho el chico pegado a ella. Esto la sorprendió mucho. Con incredulidad en su voz, la niña preguntó cómo sabía su fecha de nacimiento con tanta precisión si no se habían conocido antes. James respondió que se trata de una antigua técnica extracientífica que te ayuda a conocer a una persona con solo mirarla. Después de todo esto, la chica ya no tuvo paciencia y estaba lista para atacar al chico con sus puños si tan solo se callara y lo dejara atrás. Aquí surgió una extraña pregunta involuntaria en la cabeza del personaje principal: si esta chica odia a los hombres. Lo que mostró la habilidad fue 100%, y no pudo evitar sorprenderlo. De una forma u otra logró lo que quería. Se intercambiaron contactos y se enteró que su nombre era Gladys. Alegre por el resultado de los acontecimientos, James se fue a casa tarareando algo en voz baja. En su cabeza volvieron a surgir preguntas involuntarias sobre Gladys, si sus padres la llamarían y si sería su madre. La habilidad inmediatamente lo abrumó con señales al 100% frente a sus ojos y decidió que era mejor notificarle sobre tal evento. Antes de que Gladys tuviera tiempo de alejarse de la escena, de repente escuchó que su teléfono comenzaba a vibrar en su bolsillo. Lo sacó de allí,
Desbloqueó la pantalla y no pudo entender de quién acababa de venir el mensaje, porque eran muchos. Pero al encontrar uno nuevo, vi que era de una nueva amiga, quien escribió que uno de sus padres la llamaría pronto. Salió corriendo del callejón en el que se encontraba y comenzó a mirar con los ojos hacia dónde estaba este hombre, para saber que definitivamente no la estaba siguiendo. Mientras tanto, James ya estaba pensando en la suerte que tenía hoy, no solo al descubrir su habilidad, sino también con las chicas. En ese momento, Gladys recibió una llamada y era de su madre. La niña estaba muy asustada de la sorpresa. La mujer del otro lado dijo que quería que volviera y que necesitaban hablar. Al mismo tiempo, James también estaba asustado por la repentina llamada y casi se le cae de las manos. Al final resultó que ya era su madre, y ella le pidió que regresara y tuvo una conversación con él. Luego de estas palabras corrió como una flecha por la calle, derribando a los transeúntes al azar. Por la noche, el personaje principal se sentó en un restaurante y bebió tranquilamente un café, pensando en las palabras de su madre, quien le organizó una cita a ciegas. Le regalaron una fotografía de una belleza. Él la miró y pensó que probablemente tenía muchos chicos, y lo más probable era que también tuviera una cita a ciegas. La puerta se abrió y dos chicas entraron a la habitación, una de las cuales era Gladys y la otra era la misma belleza de la foto. Por alguna razón, el primero detuvo al segundo, diciendo que era una mala idea y que era mejor abandonarla antes de que fuera demasiado tarde. Al mirar esta foto, James decidió comprobar el porcentaje de su relación. Casi se ahoga cuando descubrió que las chicas se conocían al 100%. Habiéndose liberado de los brazos de su amiga, la belleza dijo que se llamaba Cheryl, e inmediatamente después sugirió que se encontraran. De tal oferta alrededor instante hubo silencio y todos, incluido James, se sorprendieron de la seriedad con la que dijo esto. Pero esto no molestó a Cheryl en absoluto, y sin permitir que el chico se recuperara del shock de lo dicho, le susurró que no quería ir con ella después del restaurante. Sin permitir que James comprendiera todo, se apretó contra él y lo abrazó, diciéndole que este era el tipo de hombre con el que soñaba y que este día sería el mejor de su vida. Aún sin entender lo que estaba sucediendo, el personaje principal estaba aún más asombrado y aún más impactado por un beso inesperado de la belleza. Mientras tanto, Gladys, que estaba viendo toda esta imagen, no solo estaba en shock, sino que sintió una sensación extraña en su interior. Se sintió abandonada por el mundo entero y por su amiga, quien, sin escuchar su persuasión, decidió contactar con este chico. James se dio cuenta de que algo andaba mal aquí, pero decidió confiar en su palabra y no probarlo con su habilidad. Los dos no prestaron atención a quienes los rodeaban ni a la chica, que ya se había escapado a alguna parte, y Cheryl dijo que si James ya estaba listo, entonces irían hacia ella de inmediato. Al entrar al apartamento, la niña inmediatamente le presentó al recién llegado a su madre, quien reaccionó con bastante violencia. El chico pensó para sí mismo que, dado que había tal reacción hacia él, entonces debía ser el primer chico al que la belleza trajo a casa. Con la cabeza en las nubes, no notó cómo su padre lo agarró y lo arrastró con fuerza hacia el interior de la habitación. Sentando a James junto a su hija, dijo que él y su madre no los molestarían y que podían hacer lo que quisieran. El chico se dio cuenta de que era agradable ser el primero en el que nadie había estado, pero todavía tenía dudas de que se tratara de algún tipo de actuación para los padres. Mientras tanto, la madre y el padre susurraban y comenzaron a discutir que si el joven traído por su hija le hacía daño, a lo que el jefe de familia, con un cuchillo en la mano, dijo que lo intentara. En ese momento, los que estaban en la sala comenzaron a hablar de todo lo que estaba pasando, porque James dijo que se sentía como si ya hubiera sido secuestrado por una persona. Cheryl se alejó de él, y él hizo lo mismo. Ella dijo que de lo contrario sus padres la atormentarían hasta la muerte, preguntándole cuándo finalmente traería a un chico a la casa. La bella admitió que no lo va a obligar a hacer nada. Solo quiere que este tema deje de ser un dolor de cabeza para ella. Pensando que ella tenía razón en algo, y habiendo comprobado con la ayuda de su habilidad si podía abrazarla, y comenzó a acercarse lentamente a ella, cuando de la nada cayó. Al escuchar el ruido, el padre de la niña inmediatamente irrumpió en la habitación agitando un cuchillo y preguntó qué tipo de ruido se hizo de repente. Al ver a James arrodillado frente a Cheryl y su cara de sorpresa, no entendió por qué hubo un pogromo. Disculpándose,
La madre de la niña sacó a su marido de la habitación por la oreja y, cerrando la puerta detrás de ella, les dijo que no dejaran lo que estaban haciendo y que continuaran. El personaje principal no entendía en absoluto lo que estaba pasando y ya empezaba a lamentar haber aceptado participar en esta actuación. Pero después de esto, lo invadió el desaliento y el temor de que, si fallaba, su padre podría ajustar cuentas con él de una manera cruel. Cheryl se disculpó por el incidente y le preguntó si la ayudaría con el asunto sin ningún compromiso. A lo que James respondió que no quería participar en todo esto y engañar a sus padres en tal asunto, y salió de la habitación, donde los miembros mayores de la familia ya corrían hacia él. Al escuchar las disculpas de la madre de la niña por sus zapatillas, sintió tal conmoción y decepción que incluso durante todo el día, sus emociones fueron solo motas de polvo. Sus zapatos favoritos estaban arruinados y empapados por la sopa que se les derramó, según el propietario, quien continuó disculpándose. El padre de la niña lo invitó a pasar la noche, y mientras él estaba aquí se secarían. Pero diciendo que necesitaba visitar a un familiar en el hospital, se fue, cerrando la puerta detrás de él. Habiendo dejado esta extraña familia, alquiló una habitación y se fue a la cama, pensando en el día de hoy y en que mañana debería probar suerte en ese mercado. Al día siguiente, James fue allí a buscar algunas antigüedades nuevas y algo de dinero nuevo. El dueño, que había desperdiciado el premio mayor de ayer, estaba sentado en el mismo lugar puliendo una especie de jarrón y vio cómo la sombra de alguien cubría sus bienes y a él mismo. Cuando levantó la cabeza y vio que era el niño de ayer quien le había quitado la taza verde, el hombre quedó muy sorprendido por esto. Pensando que esta vez no bajaría el precio, sino que diría más alto, ofreció al comprador un nuevo producto. James se dio cuenta de que esta vez no obtendría lo que necesitaba tan fácilmente, por lo que le preguntó al sistema si podía encontrarle antigüedades nuevamente. Habiendo decidido burlarse un poco del comerciante, le agradeció calurosamente la compra de ayer y él, a su vez, quedó atónito. Al observar los productos exhibidos, comenzó a verificar la autenticidad de cada uno usando su habilidad. De repente, el personaje principal dirigió su mirada hacia una figura, cuyo costo aproximado fue de unos 12,5 millones. James dijo que tenía el ojo puesto en la figura y quería comprarla, y añadió que no le importaría comprarla por unos cuantos miles. La felicidad en el rostro del dueño era visible desde lejos a simple vista, por lo que rápidamente aceptaron. Ya después del pago, cuando el chico se fue a casa, empezó a tener grandes dudas sobre el precio, si había dado uno pequeño. Frente a él, se detuvo un gran jeep rosa y nuevo, del que salió una simpática chica que le preguntó si había vendido la figura de la que habían hablado ayer y le dijo que subiría el precio. Entonces el dueño volvió a recordar y ya se reprochaba de nuevo haberlo vendido al tipo por unos miles cuando le ofrecían millones. La linda continuó diciendo que su abuelo se enojaría mucho si descubriera que su figura favorita había desaparecido en algún lugar y aumentaría aún más su precio solo para recuperarla. Cuando no vio lo que estaba buscando en su mostrador, estuvo lista para llorar allí mismo. El dueño intentó calmarla, pero le salió muy mal, porque la figura se fue con el niño. Entonces la niña se secó las lágrimas y con firme determinación le preguntó si sabía en qué dirección había ido. Mientras tanto, James se sentó con su abuelo anticuario y esperó a que dijera el precio mientras examinaba la estatuilla. Examinándolo con lupa, dijo que tenía uno igual en casa y que le era muy querido. Pero entonces el anciano se preguntó si era ella quien estaba frente a él y si su nieta la había vendido. El personaje principal dijo que tal vez ella es muy parecida y otra como ella le hará compañía a su amada. Por curiosidad decidió comprobar si esta figura podría pertenecer a este anticuario, a lo que el sistema respondió al 100%, lo que realmente le molestó. El anciano, sin sospechar nada, dijo que no le importaría comprarla por 9 millones y que esta figura realmente podría hacerle compañía. James dijo que es maravilloso cuando hay más de algo que amas, y estuvo de acuerdo con el trato. Habiendo recibido el dinero, comenzó a despedirse del anticuario, quien le entregó su tarjeta de presentación y le dijo que si encontraba algo interesante podía llamarlo. Al salir del edificio y mirar la tarjeta que recibió, el joven vio a una linda chica corriendo hacia él. Por curiosidad decidió comprobar la posibilidad de que ella cayera. Era del 100%, y le advirtió del posible peligro. Ella no lo escuchó, así que comenzó a caer, agitando los brazos con los ojos húmedos de lágrimas.
Al verla caer, James involuntariamente estiró sus manos frente a él para suavizarla un poco. Como era de esperar, ella cayó directamente en sus brazos, y al mismo tiempo, él no estaba particularmente feliz por eso, diciéndose a sí mismo que era estúpida. Al ver esta escena, las personas que los rodeaban dijeron que los jóvenes de hoy habrían perdido por completo la vergüenza si hicieran tal cosa. Aferrándose al chico con brazos y piernas, la chica no se avergonzaba de nada, pero su víctima empezaba a ponerse nerviosa por todo esto. Ella se bajó de él y saltó 1 metro, y James, a su vez, dijo que preferiría escucharlo. El personaje principal no escuchó lo que la niña le decía, sino que revisó si era la nieta de aquel anticuario. Y como era de esperarse, nuevamente eran 100% blancas. La chica le quitó el teléfono de las manos y se añadió a sus contactos, lo que sorprendió al chico. Al mirar a su contacto por teléfono, su bestia Mary, James no se dio cuenta de cómo se iba y, recordando el trato, se fue a casa, recorriendo todo el mercado. Caminando por una calle comercial, se encontró con un viejo amigo suyo, quien le preguntó por cuánto había vendido esa figura. El joven dijo casualmente que la vendió por 9 millones y que era una figura bastante rara y antigua. Mientras tanto, la niña llegó a la tienda de su abuelo y, asomándose por la esquina, miró para ver si tenía su propia figura. Pero el viejo se fijó en ella y le pidió que se quedara, diciéndole que había comprado el suyo por 3,000 y que hoy compró exactamente el mismo por 9 millones. Mary involuntariamente se tensó y dijo sorprendida que esto debe ser una coincidencia y su figura ahora está en casa. Pero al sentir que algo andaba mal, el abuelo decidió no dejar el asunto y dijo que su cosa favorita ya no estaba allí. La niña dijo que tenía algo que hacer y que tenía que irse. El anticuario casi le gritó, regañándola por venderle una estatuilla cara, asustando así aún más a la chica. Pero rápidamente llamó a su abuela y le dijo entre lágrimas que su abuelo la estaba insultando, pero que una voz de mujer desde el otro lado de la línea comenzó a regañar al anciano. Al escuchar las palabras de su pariente, Mary inmediatamente salió volando de la tienda y se prometió a sí misma no volver a tocar las cosas de su abuelo. Al mismo tiempo, James caminaba por la calle y sintió que algo andaba mal con ese comerciante y por eso le entró miedo. Comenzó a mirar a su alrededor, pensando que lo estaban observando y que algo sucedería, pero no pasó nada. Caminando por la calle, el joven pensó que aquel comerciante no lo dejaría tan fácilmente y definitivamente se vengaría, como lo demuestra su capacidad de dar el 100%. Pero se dijo a sí mismo que incluso si así fuera, no tenía nada que temer con su capacidad y podía ganar dinero con cualquier cosa. El personaje principal decidió que primero necesitaba un coche, y además sólido, para no avergonzarse de aparecer. Al acercarse a la parada de autobús, vio a un tipo sospechoso acercándose sigilosamente detrás de un nuevo conocido. Después de preguntarle al sistema si se trataba de un ladrón, a lo que respondió al 100%, rápidamente le escribió que tuviera cuidado. La niña quedó muy sorprendida por su aparición y advertencia, dejando todo al destino. Ambos vieron que el autobús ya había llegado. James, por el rabillo del ojo, vio las manos de ese tipo extendiéndose hacia Mary y comenzó a preocuparse por ella. Quería gritarle que tuviera cuidado e inmediatamente caminó entre la multitud hacia ella. De repente, inesperadamente para él y para el ladrón, la niña golpeó al segundo en el plexo solar con todas las fuerzas que tenía. Cuando la niña se volvió hacia él, vio que había ira y determinación para borrarlo de la faz de la tierra. Agarrando su mano, la chica comenzó a levantarlo, escuchando sus dolorosos sonidos. Echándolo sobre su espalda, lo arrojó al suelo con todas sus fuerzas, como si algo se hubiera roto. El ladrón cayó al suelo con un grito doloroso, lo que provocó que se les prestara aún más atención. La multitud esperaba su turno para abordar el autobús, y la gente que ya estaba allí comenzó a hablar. Algunos incluso reconocieron a la linda como la chica del aeropuerto. Cuando Mary terminó de tratar con él, dijo que era un pervertido y quería tocarla. Me alegro de que no fuera él quien fue golpeado, pero la chica lo asombró con su estupidez, y fue bueno que todo saliera así. Pero estaba asustado por la fuerza con la que la monada derrotó al ladrón. El joven pensó que era mejor no meterse con ella, por el bien de su propia seguridad. Notó que Mary lo miraba extrañada y como si estuviera a punto de perseguirlo, y por interés decidió comprobar si el autobús llegaría a su destino. El sistema arrojó 0%, y luego James comenzó a repasar todos los resultados posibles de los eventos. Al final, resultó que será un pirómano el que hará estallar el autobús y morirán muchas personas, incluido él mismo.
El tipo marcó el número de la policía y dijo que en el autobús había un posible terrorista y que podía haber muchas víctimas. Marcaron la llamada como de emergencia y preguntaron si había pruebas, cosa que no tenía. Al entrar al autobús, el personaje principal notó que Mary también lo seguía, hablando por teléfono con alguien. Al verla, recordó cómo trató con el ladrón y se sintió un poco incómodo estando en el mismo transporte que ella. Entonces la policía llamó a su teléfono y le dijo que un empleado que estaba de vacaciones estaba ahora en el mismo autobús y podía ayudar. Esta noticia hizo feliz a James, pero estaba muy molesto porque, en su opinión, lo seguía una cola en forma de una chica estúpida. Al preguntarle si el criminal estaba sentado o no, el sistema dio el 100%. Mirando entre los sentados, notó que María no iba a dejarlo. Entonces vio a un hombre sospechoso sentado junto a la ventana y agarrando una mochila negra. El joven estaba encantado de verlo, pero el personaje principal se dio cuenta de que, al ver su expresión, inmediatamente sospechó que algo andaba mal y se volvió hacia la ventana. James se reprochó una ofensa tan grave y temió que el oficial no encontrara a este hombre. Sintió que la mano de alguien se posaba sobre su hombro y lo apretaba con fuerza, asustándolo así. Esta fue su peor suposición, pero en realidad era Mary, quien no estaba muy lejos de él. Con su truco, asustó al chico hasta la muerte, por lo que lo reprendió diciéndole que no debería rehuir tanto a todos. El lindo continuó diciendo que si hacía algo fuera de lo común, se sentiría mal. La niña inmediatamente empujó a James y corrió hacia el hombre con una mochila en la ventana, quien claramente no esperaba tal giro de los acontecimientos. Ella le arrebató de las manos lo que resultó ser una bolsa abierta, donde había varias botellas de un líquido que parecía aceite de girasol. El hombre tenía una cara extremadamente disgustada porque lo vieron y lo atraparon tan rápido. James, habiendo agarrado la mochila, cayó con ella al suelo del autobús, y la persona que estaba sentada antes se levantó y quiso abalanzarse sobre él, pero no tuvo tiempo de hacer nada porque un tronco de madera lo golpeó en el estómago, haciéndolo doblarse. Luego siguió con una patada en la espalda para derribar al culpable y evitar que huyera a cualquier parte. Resultó ser María. Ella lo golpeó tanto que ahora no es un hecho que él se escapará a algún lugar mientras ya está en el suelo y bajo su pie. La niña dijo que el hombre que yacía en el suelo estaba detenido y lo esposó, tras lo cual le quitó la mochila a James, atónito. La monada abrió la mochila y sacó todo el contenido. Luego de oler la botella, concluyó que efectivamente se trataba de gasolina. Aún aturdido, James se sentó en el suelo y miró a Mary, pensando que era mejor irse ahora que tener problemas con ella más tarde. Cuando el criminal fue entregado a la policía, todos los que estaban en el autobús se bajaron y la niña comenzó a preguntarse cómo el chico que estaba a su lado se enteró de esto. A punto de irse, James se estremeció cuando la mano de la chica volvió a caer sobre su hombro, diciéndole que no se fuera muy lejos. El personaje principal se dio cuenta de que ahora era sospechoso y comenzó a preocuparse aún más que antes y a tratar de irse antes de que las cosas empeoraran. Antes de que pudiera dar siquiera un par de pasos, su camino fue bloqueado por la mano de una chica, que golpeó la pared con fuerza. Aún más asombrado por su fuerza, James se dio cuenta de que claramente se había metido en algo en lo que no debería haberse metido y con quien no debería haberse involucrado. Mary le preguntó cómo sabía sobre el criminal, a lo que recibió la respuesta de que él, como ciudadano respetuoso de la ley, debería haber notificado esto a la policía y haber retirado la mano de la carretera. Pero la chica no quería dejarlo ir, así que rápidamente le agarró la mano, le dio la espalda y presionó su rostro contra la pared. Al ver un ruido incomprensible, Cheryl, ocupada en sus asuntos, decidió comprobar qué estaba pasando allí. Acercándose, vio a James siendo presionado contra la pared por una chica y tratando de descubrir algo de él. Sin dejar ir al chico, María lo invitó a viajar con ella, tomar té y contarle todo, si conocía al criminal, etc. Pero el personaje principal ya comenzó a imaginar varios resultados de esta fiesta del té y concluyó que la chica podría resultar demasiado insidiosa. Al ver esta escena, Cheryl los miró sorprendida, tapándose la boca con la mano, y no entendía en absoluto lo que estaba pasando aquí. La pareja que estaba arreglando las cosas también la notó, e involuntariamente se tensó cuando la chica que estaba mirando preguntó qué estaba pasando finalmente aquí. James ya había comenzado a desilusionarse de esta vida, pero al mismo tiempo se le ocurrió un plan para alejarse del policía. Se apresuró a disculparse con la belleza, y dijo que esta chica lo molestaba persistentemente y quería conocerlo, y que él ya tenía novia.
Todo el mundo estaba en completo shock. Nadie entendía nada. Y además el joven hizo este truco, que dejó a todos sin palabras. El chico continuó insistiendo y disculpándose, diciendo que él no tenía la culpa de nada, lo que puso a Cheryl en un estupor aún mayor. La primera en salir fue Mary, quien afirmó que no perseguía nada de eso, sino que solo quería llevarlo a la estación. A lo que el personaje principal respondió que nadie decía nada de la trama, pero sí algo del té, pero él ya tenía novia, así que se resistió. Al no encontrar nada que decir, la monada comenzó a sonrojarse y negar todo, y comenzó a decir que había puesto todo patas arriba. Ella ya estaba bastante harta de esto, así que, diciendo que pronto se volverían a encontrar, lo golpeó de todo corazón en el plexo solar. James estaba doblado por la mitad, y el atacante simplemente se despidió y se alejó, dejando a Cheryl y a él sorprendidos. El chico agradeció a la chica por su comprensión y ayuda, a lo que ella respondió que ahora estaban empatados, pero Gladys los observaba desde lejos. Ella comenzó a pensar que si él no dejaba a Cheryl sola, entonces tendría que molestarlo realmente de alguna manera. Después de todo, después de comprar un automóvil, el personaje principal corrió por las calles de la ciudad y pensó que además del dinero, también debería tener conexiones. Con las conexiones, si pasa algo, será posible vender y encontrar antigüedades a precios aún más altos, y por tanto el beneficio será mayor. Habiendo llegado al ya familiar mercado, James salió del auto y se dirigió hacia su viejo amigo. Al ver a su vecino, el chico le preguntó dónde estaba, a lo que él respondió que Alex había ido a comprar productos nuevos y que no volvería pronto. Un poco decepcionado después de algunos intercambios más con el comerciante, le preguntó si podía encontrar antigüedades hoy. Estaba muy sorprendido de que, por primera vez en todo el tiempo, recibiera un 0% tan estricto. Esto emocionó mucho al joven. Deambulando por el mercado, finalmente decidió intentarlo, a pesar del 0%, y se acercó a uno de los comerciantes y comenzó a mirar los productos que había presentado. James se sintió muy atraído por un jarrón marrón pequeño y aparentemente viejo, y negoció con el propietario varios miles. Antes de eso, comprobó todas sus posibilidades de poder comprarlo de manera rentable y venderlo más tarde, pero de repente todos los números comenzaron a desaparecer. Entonces se escuchó la familiar voz de Gladys, quien apareció de la nada y dijo que pagaría aún más por este jarrón. El comerciante, inmediatamente feliz, quiso dárselo a la niña para obtener ganancias lo más rápido posible, pero entonces se escuchó la voz del personaje principal. Duplicó el precio ofrecido por la belleza si tan solo le diera la cosa antigua, temiendo perder mucho. Pero Gladys no quiso parar y siguió aumentando el precio, esperando que James finalmente se rindiera. El chico se dio cuenta de que era mejor no jugar así con ella, así que abandonó su idea y dijo que era inútil que ella peleara así con él, lo quisiera o no, pero que él siempre tendría ingresos. La niña no quería dejarlo ir, así que amenazó con que era mejor negarse a revenderlo antes de destruirlo. Insatisfecho con esta conversación y con un poco de miedo, James se alejó de ella pensando que ella no lo tomaría fácilmente. Pero el sistema decidió de otra manera, mostrándolo 100% blanco ante sus ojos, por lo que el chico simplemente quiso tirarlo. Complacida con su compra, decidió seguir poniendo radios en sus ruedas, siguiéndolo y comprando cosas que encuentra varias veces. Siguiéndole los pasos, la chica irritaba cada vez al joven, elevando el precio varias veces más de lo que él ofrecía. Al acercarse al siguiente comerciante, James ya no pudo resistir su ataque y le gritó que al final lo dejara en paz. A lo que Gladys respondió que ella no tenía nada que ver, simplemente compra antigüedades a mayor precio, ya que él no tiene suficiente dinero. Y si él no abandona su idea de sacar provecho de las cosas viejas y de Cheryl, entonces ella promete que no surgirán problemas. La chica continuó diciendo que de alguna manera él no tenía ninguna posibilidad contra ella, a lo que el chico estuvo de acuerdo en que realmente no tenía ninguna, pero que no tenía sentido sacar conclusiones apresuradas. Gladys dijo que había hecho averiguaciones sobre él, y sabía todo sobre él, y recordó que él habló de algún tipo de fuerza con la que supo de ella. La niña llegó a la conclusión de que no debía contar con ella. La belleza lo aplastaría más rápido de lo que él podría recuperar el sentido. Todo este monólogo no solo asustó a James, sino que también lo hizo considerar frenéticamente opciones sobre cómo alejarse de ella. Después de que ella dijo que la fuerza no lo ayudaría contra ella, el miedo desapareció a cero, pero por el contrario, vinieron las dudas. Por eso, con total confianza,
El chico respondió que era mejor subestimarlo, porque le iba a dar una lección. Después de su conversación, James y su perseguidor fueron nuevamente a buscar productos de un nuevo comerciante. Habló con él sin comprar nada, luego pasó al siguiente y también habló con él sin comprar nada. Entonces el tipo habló con todos los comerciantes que estaban en el mercado, y Gladys, a su vez, no entendía por qué hacía esto. Al final, James finalmente se acercó a ella y le dijo que todo estaba bien y que podíamos continuar. Luego gritó a toda la calle que quería comprar todos los productos en los estantes de todos los comerciantes por varios millones, lo que sorprendió a la niña. Pero ella no estaba perdida, e inmediatamente ofreció varias veces más de lo que le habían ofrecido antes y dijo que se lo llevaba todo. Al ver su presión, James fingió estar preocupado y dijo que no había necesidad de emocionarse y que era mejor pensar las cosas primero. A lo que Gladys respondió que no le importaba mucho y que sería mejor que por fin se hiciera a un lado con calma. Los comerciantes dudaron, pensando que podría ser un truco, pero la niña inmediatamente sugirió que también ganaran dinero contra la entrega. Aceptaron felices los cheques que ella les dio. Dijeron que había sido un buen día y la niña estaba satisfecha consigo misma. Pero James, inesperadamente para ella, se acercó a los comerciantes y preguntó si todo estaba vigente, a lo que la respuesta fue que por supuesto, y que pronto el 50% lo transferiría. La alegre multitud solo tuvo tiempo de agradecer al personaje principal, pero nadie se dio cuenta de Gladys, que se había oscurecido como una nube. Se dio cuenta de cuál era el problema y no podía perdonarse a sí misma por la derrota, así que dejó las palabras de que se vengarían y se fue a casa. El chico respondió que simplemente déjala intentarlo y perdería contra él otra vez, y que ahora él pondría un freno a las ruedas si algo sucediera. Tras despedirse con esa nota, la niña se fue y el personaje principal se fue a vagar por el mercado en busca de comida. Luego vio un letrero de actualización del sistema frente a él, lo que lo asustó mucho y casi lo ahogó. Al salir del mercado, James pensó en ella y concluyó que en el futuro solo podría entender lo que había cambiado, pero por ahora volvió a pensar en ampliar sus conexiones. Notó que un hombre estaba esperando en su auto. Al acercarse, el hombre dijo que lo habían enviado a buscarlo y que estaba invitado a un evento social. El personaje principal no le creyó de inmediato y así lo expresó, a lo que el desconocido respondió que se trataba de una orden de la señora Gladys y que él no tenía nada malo en sí mismo. Cuando finalmente aceptó, después de ponerse en orden, llegaron a una lujosa casa enorme, con grandes ventanales y puertas abiertas. Gladys se paró entre ellos y lo llamó a la casa, diciéndole que si quería ser tan rico gracias a las antigüedades, sería mejor que estuviera aquí. Entraron en un enorme salón con una gran lámpara de araña de cristal y un gran número de invitados, entre los que caminaban los camareros. La niña le presentó a sus amigos influyentes, por lo que al principio el joven tuvo miedo, pero luego lo presentó al baño y empezó a hablar con más facilidad. Después de hablar, se dirigieron a la mesa donde se sentaron y la niña dijo que estaba sorprendida de cómo se había mostrado hoy. También explicó que actualmente estaban en una subasta benéfica y quería que él vendiera una cosa. Para concluir, dijo que le daría la oportunidad de vender un jarrón raro en su nombre, porque hoy fue amable y esperaba que él entendiera su responsabilidad. Joyful James dijo que por supuesto entiende todo y está agradecido por tal muestra de bondad y no la olvidará. El subastador comenzó a llamar a todos los presentes en la subasta. El chico se levantó de su asiento y se dirigió hacia él. El hombre anunció que el señor James iría primero con su jarrón, cuyo precio inicial era de 12,5 millones. Sosteniendo la caja con el artefacto en sus manos, el personaje principal estaba muy preocupado y no quería caer boca abajo frente a toda esta gente. El joven lo puso en el podio y abriendo la tapa, descubrió que no se trataba de un jarrón, sino de papel higiénico normal. Estaba completamente en shock, horrorizado y sin comprender cómo pudo suceder esto y cómo salir de ello ahora. James se quedó allí como una estatua, sin saber qué hacer en esta situación y dónde ponerse para no sentirse como un tonto. Luego recordó que Gladys le pidió que recogiera el arete que estaba debajo de la mesa, que a ella misma se le había caído accidentalmente, y se dio cuenta de que ese número era obra de ella. De todos estos recuerdos lo sacó la voz del subastador, que decidió bromear diciendo que tenía prisa por ir al baño antes que vender el jarrón. Al darse cuenta de que ahora parece muy estúpido, el personaje principal rápidamente comenzó a descubrir qué debía hacer y se le ocurrió una idea. Recomponiéndose, empezó a componer sobre la marcha y dijo que este rollo era de gran valor para él.
James dijo que solía ser un llorón terrible y que podía llorar con o sin motivo, con o sin sus padres. Luego empezaron a pensar qué hacer con él, y llegaron a una conclusión interesante que podría divertir al llorón. Un día durante el desayuno, su padre le dio un rollo de papel higiénico. El niño no entendió por qué y se lo preguntó. El padre dijo además que, como llora a menudo, necesitará servilletas para secar esas mismas lágrimas. En conclusión, James quiso señalar que solo después de recibir este regalo dejó de llorar, incluso con un montón de deudas a sus espaldas. Por eso, decidió que aunque esto parezca solo una broma estúpida, no lo es y es diferente para cada uno. Colocando el rollo de papel en el podio, terminó diciendo que solo gracias a él se había convertido en un verdadero hombre y que le gustaría venderlo. Después de todo lo dicho, el personaje principal se dio cuenta de que incluso sin toda esta diatriba, la gente se dio cuenta de que aquí se parecía más a un payaso. Cuando se hizo el silencio, un hombre con un cigarro caro en las manos dijo que quería comprar un rollo por 10 millones. Todo el rostro de James brilló de alegría y felicidad, porque su payasada no fue en vano. Luego del trato, Gladys dijo que esta vez él también tuvo suerte y que no sería así para siempre. Habiendo abandonado esto, salió del salón y el personaje principal se preguntó cuándo estaría todo en calma. Reflexionando sobre el pasado, bajó al estacionamiento y pensó en cómo aumentar sus ingresos y sus conexiones. Perdido en sus pensamientos, el joven notó un auto rojo por el rabillo del ojo. Cheryl estaba allí, y el hombre que le compró papel higiénico. James pensó que esto era muy extraño y recién ahora entendió qué tipo de relación podría haber entre ella y Gladys. Cuidándolos, esperaba no volver a tener aventuras similares. El chico se preguntó si Cheryl podría estar relacionada de alguna manera con él, a lo que recibió una respuesta del sistema de que se iban a casar por el bien de un negocio conjunto. Habiendo llegado a su auto, James decidió que sería mejor buscar a un anticuario ahora. Involuntariamente recordó a su amigo, con cuya ayuda se hizo rico. Inspirado por esta idea, puso en marcha el coche y se apresuró a ir al mercado de su casa. Cuando el personaje principal se acercó a él, el propietario estaba hablando por teléfono con alguien sobre un trato. Al llegar a Alex, el joven lo saludó e inmediatamente pasó al asunto que atormentaba su mente. Habiendo ofrecido cooperación al comerciante, James recibió una negativa y la respuesta de que él era el único que trabajaba. Un poco molesto, regresó a casa y dos personas se acercaron a su amigo. El joven se interesó por esta pareja y escuchó su conversación. Estaban hablando de una espada antigua. El propietario los recibió cordialmente y les dijo que tenía todo listo y accedió a comprar la mercancía. La pareja desenvolvió el paquete y mostró su mercancía y su total autenticidad. James de repente se preguntó si era falso o real, a lo que el sistema respondió que era real, pero que era falso. Luego sacó un cartel con una imagen frente a sus ojos, donde mostraba una piedra falsa en el mango. Inmediatamente, el personaje principal advirtió a Alex sobre el supuesto peligro, a lo que él respondió que no quería verlo más y que lo dejara seguir su camino y no interferir en sus asuntos. El comerciante, casi gritando, lo echó, recordando esas 2 veces, y también le dijo que no debería soñar con la cooperación. James inmediatamente decidió reducir la velocidad, diciendo que si descubría dónde estaba la falsificación, estaría de acuerdo. Tomando la espada de sus manos, el comerciante aceptó sus términos, pero si no, le pagaría su valor total. Sin perder tiempo, el tipo tomó un pequeño martillo y lo golpeó contra el mango. Cuando alcanzó su objetivo, un pequeño guijarro se desprendió y cayó al suelo. Alex estaba dispuesto a despedazar al hombre insolente en el acto, pero su ira fue malinterpretada. Después de ver su trabajo, James quedó satisfecho con el trabajo perfecto y consigo mismo. Le tendió la vaina y preguntó si en aquellos días existían los códigos QR, a lo que inmediatamente respondió que lo dudaba. En el pequeño agujero donde solía estar el guijarro, efectivamente había un cuadrado negro, con varios otros dentro. El dueño, sorprendido, arrebató la espada de las manos del joven y trató de comprobar qué estaba pasando. James dijo que él mismo fue engañado peor que esas 2 veces. Alex estaba a punto de romper y tirar de ira, irritación, etc. Al ver esto, la pareja rápidamente se escapó. El personaje principal dijo que no deberías enfadarte tanto y volver a pensar en su propuesta. El comerciante dijo que todavía estaba en contra, pero que estaba dispuesto a regalar algunas cosas como agradecimiento. Después de rebuscar entre sus trastos, sacó un paño rojo que elogió hasta el cielo, pero el joven dijo que no le interesaba. Luego, después de revisar todos sus bienes, el dueño sacó vainas nuevas y comenzó a elogiarlos.
Dijo que era una vaina antigua y que se podía hacer una fortuna con ella. El sistema mostró inmediatamente que se trataba de antigüedades genuinas y bastante caras. James quedó impactado por la información que recibió y no podía creer que un comerciante pudiera tener algo tan caro. Pero el propietario no quería deshacerse de ellos tan fácilmente, porque él mismo iba a revender la hoja de manera más rentable. James dijo que lo quería como agradecimiento. Alex respondió de manera más agresiva y aún así continuó manteniéndose firme. El personaje principal empezó a presionarlo diciéndole que si no lo devolvía, podrían surgir problemas y no tendría nuevos clientes. El rostro del comerciante se volvió cada vez más blanco con cada palabra. No quería separarse de él así sin más. Su corazón sangraba, pensando que ahora podría perderlo todo si no lo regalaba y perdería todas las ganancias. Con tristeza y dolor, todavía le dio a James la espada y le dijo que se fuera y le deseara un buen día. Después de agradecer a Alex, James le deseó lo mismo y se dirigió hacia otro amigo suyo. Ya se estaba acercando a un edificio familiar que le trajo agradables recuerdos recientes. El personaje principal esperaba que esta vez pudiera hacer un trato rentable con ese anticuario. Al entrar a la habitación, vio a una chica que estaba ordenando artefactos antiguos. Al notarlo, dijo que llamaría al señor Michael. Mientras lo esperaba, el joven de repente escuchó una voz familiar y alguien gruñendo. Resultó ser Mary, por alguna razón desconocida, calentándose alrededor de las frágiles exhibiciones. Ella lo miró severamente. James decidió comprobar si debía defenderse ahora, a lo que el sistema respondió al 100%. Entonces la chica de repente levantó la mano, preparándose para atacar, con una mirada bastante aterradora. El personaje principal, antes de terminar de leer el cartel, lo vio inmediatamente y se sorprendió por su velocidad. Es bueno que haya logrado esquivarlo. De lo contrario, habría caminado con un ojo morado. James lo esquivó a tiempo y Mary falló, pero en lugar de eso agarró un jarrón antiguo y se preparó para lanzarlo. Entonces la voz de su abuelo vino detrás de ella, y ella se sorprendió y se asustó terriblemente por su repentina aparición. El anticuario estaba furioso y le gritó a su nieta, quien casi deja caer el antiguo artefacto. El personaje principal exhaló y pensó que era bueno que todo le saliera tan bien y que el señor Michael llegara a tiempo para él. Mary, a su vez, simplemente no podía dejarlo con su abuelo, pensando que lo iba a engañar nuevamente, y decidió escuchar a escondidas su conversación. Al entrar en una habitación espaciosa con una mesa de madera de pie y muñones en lugar de taburetes, el señor Michael y James comenzaron a discutir la repentina aparición del segundo. El personaje principal dijo que quería que el maestro comprobara la autenticidad de la antigüedad de la espada y preguntó cuál era su valor para la venta. El anticuario quedó muy sorprendido por el hallazgo del joven y comenzó a examinarlo cuidadosamente, tras lo cual concluyó que había tenido mucha suerte con las reliquias antiguas. Además, el señor Michael dijo que el coste de esta espada comienza en 60 millones y sacó una chequera. Escribió exactamente la cantidad que había nombrado, lo que sorprendió y deleitó enormemente a James, añadiendo que tenía buenos conocimientos de antigüedades. El protagonista admitió que simplemente estaba muy atento y, para demostrarlo, el chico dijo que su nieta que había escalado el muro ahora los escuchaba. El señor Michael al principio no lo creyó, pero decidió comprobarlo, y las palabras del chico resultaron ser ciertas. Vio a una chica colgada de la cornisa, que no se avergonzaba de nada. Al darse cuenta de que su abuelo y James la habían descubierto, inmediatamente saltó y prometió, huyendo, que nunca volvería a hacer eso. Volviendo a la conversación, el anticuario decidió poner a prueba los conocimientos del joven y se ofreció a contarle sobre los tesoros antiguos que se encontraban en esta sala. Gracias al sistema, el personaje principal ya sabía todo sobre todos los artefactos y, sin dudar de nada, le contaba cada uno con algunos detalles. El señor Michael quedó completamente sorprendido por su conocimiento y con qué facilidad lo contó todo. Después de elogiar al joven por sus respuestas tan precisas, se ofreció a beber un poco más de té y hablar sobre otra reliquia. Habiéndolo mostrado, James inmediatamente, sin duda, le contó todo al respecto. Esto impresionó aún más al anciano y le dijo que necesitaría un poco de ayuda. El personaje principal dudaba de su veracidad y sinceridad, a lo que el sistema dijo que no había trampa y que se podía confiar en él, aunque podría ser utilizado para sus propios fines. Salieron de la habitación y se dirigieron hacia el sótano. En el camino, el señor Michael dijo que quería que comprobara la autenticidad de un jarrón muy caro y raro,
El anticuario y el joven se acercaron a la enorme puerta de hierro de la caja fuerte, que escondía algunas joyas detrás. Al abrirlo y entrar, el personaje principal vio filas de muchas cajas fuertes pequeñas en las que se guardaba algo muy caro y raro. Llegaron a otra puerta similar, y el anticuario advirtió que si James podía decir si era original o no, lo ayudaría mucho. Al entrar a la habitación, el chico vio frente a él un enorme jarrón blanco con dibujos de dragones azules en sus costados. Aquí el sistema acudió al rescate y mostró que la falsificación estaba en el fondo de esta joya y existía el riesgo de dañarla. El joven explicó que el fondo es falso y para comprobarlo es necesario romper el jarrón. El anticuario se opuso y dijo que no lo haría sin el verdadero propietario, porque su precio superaba los 1.000 millones. Después de la llamada del señor Michael, llegó un hombre alto y regordete que parecía muy preocupado y preguntó qué pasaba. El anticuario y James le explicaron en pocas palabras lo que estaba sucediendo, tras lo cual el joven tomó uno de los artefactos para usarlo para destruir el otro. Levantando la mano, el dueño lo detuvo, diciéndole que si hacía algo con este jarrón, no solo tendría grandes problemas, sino que también podría ir a la cárcel. Al comprender todo esto, James pensó que incluso si todo esto sucediera, no tendría nada que perder. Al darse cuenta plenamente de su posición, arrojó algo que parecía un martillo, rompiendo así el antiguo jarrón. El señor Michael dijo con voz severa que si realmente resulta ser falso, entonces no será el joven quien tendrá problemas, sino él. Mientras tanto, el sistema intentaba indicar dónde se encontraba exactamente la falsificación y en qué parte debía buscarse. Con su ayuda, James comenzó a romper con cuidado los restos del fondo del costoso jarrón, por temor a dañar la evidencia. Cuando rompió la siguiente pieza, el rostro del dueño estaba más blanco que una sábana, y el personaje principal ya no tenía la misma confianza que antes. El tipo estaba dispuesto a desesperarse, y pensó que con sus acciones ya había multiplicado y destruido todo lo que podía existir. De repente, en la última pieza descubrió algo muy interesante. Era una placa con un código QR y se la entregó a quienes miraban. El dueño del jarrón falso prácticamente temblaba y el señor Michael estaba furioso y dispuesto a destruirlo en el acto. De una forma u otra, satisfecho con su trabajo y sus ganancias, James regresó a su casa y continuó deambulando por el mercado. Se subió al coche y corrió hacia el otro extremo del mercado, donde solía comerciar su buen amigo. Mientras conducía, el personaje principal notó que algunas personas con vendas que cubrían sus rostros se habían estacionado cerca de su mostrador y caminaban hacia él. Primero agarraron a Alex con fuerza y lo arrastraron hasta el auto, y luego comenzaron a empujarlo con los pies hacia adentro, y el comerciante claramente se resistió. Cuando los desconocidos finalmente lo arrastraron dentro del auto, cerrando rápidamente la puerta, se alejaron precipitadamente, y James corrió tras ellos para dormir con su amigo. Habiéndose quedado atrás a cierta distancia, llegó a un edificio abandonado con vidrios cayendo de las ventanas y comenzó a pensar qué hacer. El sistema mostró la ubicación del propietario e indicó varios caminos para llegar hasta él. El comerciante yacía atado de pies y manos, amordazado y con el rostro hinchado por los golpes. Al ver su deplorable estado, James trepó por la ventana para liberarlo y escapar con él. Y el hombre quedó sorprendido por su inesperada aparición. Habiéndolo liberado, el personaje principal dijo que sería mejor que se dieran prisa mientras no hubiera nadie, a lo que Alex respondió que él no era importante y que se salvaría solo. El joven no quería dejarlo y quedó muy sorprendido por la respuesta, tras lo cual respondió que podría ayudarlo si se iban ahora. El comerciante seguía negándose y se estaba demorando por alguna razón, pero esto ya estaba poniendo de los nervios a James. Entonces se le ocurrió un plan. Dijo que le pagaría 10 millones por la espada que le compró, y este plan funcionó. El dueño inmediatamente se puso de pie de un salto y estaba listo para escapar. Esto le dio mucha motivación, y dijo que cuanto antes se fueran de aquí, mejor para ellos. Luego escucharon voces de alguien afuera de la puerta y se asustaron mucho, después de lo cual comenzaron a descubrir rápidamente qué hacer en esta situación. James dijo que esto era lo que se estaban perdiendo, y comenzó a mirar alrededor de la habitación en busca de posibles escondites. Cuando las voces ya estaban en la habitación, se calmaron, y luego se escuchó un grito de que el prisionero se había escapado, y se apresuraron a buscarlo. Mientras tanto, la pareja se escondió detrás de las cajas más cercanas, y sus corazones estaban a punto de saltar del pecho por la sorpresa. En ese mismo momento, la gente corría por toda la zona con algo pesado y buscando fugitivos.
Cuando los pasos y las voces se calmaron, se asomaron detrás de una pila de ladrillos y continuaron su rescate de la misteriosa base. Siguiendo por allí, giraron a la derecha, y Alex dijo que conocía bien el lugar y le preguntó si alguna vez había estado aquí. James dijo que confiaba en su intuición y recordaba aproximadamente la ruta de entrada aquí. Al mismo tiempo, fueron observados desprevenidamente por un hombre fumando un cigarro caro. Dijo que los necesitaba vivos a cualquier precio, y estaba furioso por haber estado tan expuesto por falsificación de antigüedades. Su subordinado dijo que la gente ya había ido a buscar, pero antes de que pudiera terminar de hablar, su jefe de repente le dio una patada en el estómago. Se dobló y su jefe dijo que si no atrapaban a estos dos, entonces las autoridades se interesarían en sus actividades y entonces todo estaba perdido. Mientras tanto, los fugitivos habían recorrido la mitad del camino y se escondían de la siguiente patrulla que estaba a la vuelta de la esquina. El sistema proporcionó inmediatamente dos rutas de escape: a través del muro, que tenía una alta probabilidad, y a través de la puerta, que tenía una probabilidad menor. Decidieron probar suerte y, demasiado cansados, se dirigieron hacia la puerta, escondiéndose de las patrullas que encontraron en el camino. La pareja llegó al lugar deseado, y el dueño inmediatamente se animó y se dirigió a la puerta delante de James. Al acercarse, el sistema daba a cada paso un porcentaje cada vez mayor del éxito de la fuga, cuando de repente las puertas se cerraron de golpe, y por detrás oyeron llegar un coche. Al darse la vuelta, sus ojos quedaron cegados por los faros encendidos del auto y se escucharon voces alegres de que finalmente habían sido atrapados. Del coche empezaron a salir personas alegres, dispuestas a atacar en cualquier momento, y su jefe estaba sentado en el asiento delantero. Empujando a Alex, James giró, listo para atacar y contraatacar en cualquier momento. Los bandidos lo atacaron en masa, por lo que no le dieron la oportunidad de escapar y ganar esta batalla. Habiendo lidiado con dos, el personaje principal apenas podía mantenerse en pie y no iba a darse por vencido. Pero entonces, el jefe salió y golpeó al personaje principal con tanta fuerza en la cara que le salió sangre por la nariz. El líder de los bandidos no quiso detenerse ante el niño y le dio una patada al comerciante en el estómago para que no ayudara a los ya heridos. Pero Alex no se detuvo y decidió desanimarlo. Se arrojó sobre su pierna y dijo que su esposa estaba dispuesta a pagarles el rescate, solo que ellos tenían que decir el precio. El jefe ni siquiera lo escuchó y lo pateó bruscamente, derribándolo y dejándolo inconsciente. Lo elogió por tal intento, pero no había necesidad de ser tan heroico, y dijo que sería mejor no intentar escapar y no llamar a un asistente. Todavía no tenían ninguna posibilidad, habiendo caído boca abajo en el suelo. James ya no sabía qué hacer para sacarlos a ambos, cuando de repente una idea le vino a la mente. El chico dijo que trabaja con ellos y que tenían un plan para sorprenderlo aún más vendiéndole más y más falsificaciones. Y funcionó. Alex inmediatamente se animó y se enfureció, porque todos lo estaban usando tan descaradamente. Y el sistema demostró que esto los ayudaría a escapar con un 100% de probabilidad. Primero se ocupó de los dos subordinados restantes y del jefe, y prometió que no dejaría una mancha húmeda detrás del personaje principal, y se dirigió hacia él. El comerciante lo golpeó en el plexo solar. El joven se salvó porque logró colocar a tiempo una placa de metal debajo de su camisa, lo que suavizó el golpe. El hombre enojado corrió hacia la puerta, derribándola y cayendo exhausto al suelo, golpeando a James. De alguna manera lo arrastró hasta el auto. El personaje principal vio que estaba inconsciente y se quejó de que pesaba mucho. El derrotado líder de los bandidos encendió un cigarrillo y dijo que no los abandonaría tan fácilmente y que tendría que actuar con decisión. Las víctimas llegaron al hospital. Después de un tiempo, Alex recobró el sentido y comenzó a arrepentirse de su falta de atención y credulidad. Estaba tan molesto que incluso rompió a llorar, y James comenzó a consolarlo diciéndole que no le guardaba rencor y que él no tenía la culpa y le daría el dinero prometido. Entonces el hombre saltó y dijo que ahora podrían meterse en un problema muy grande y podrían empezar a seguirlos para vengarse. El personaje principal miró con interés y no podía creer lo que veía. El sistema dio el 100% de cada suposición hecha por el propietario. Una llamada telefónica lo sacó de su estado de sorpresa. Era el señor Michael quien llamaba y decía que estaría fuera de la ciudad por un tiempo y les instó a tener cuidado. Encontró algo de información sobre los secuestradores, pero es muy poca y no se debe confiar, por lo que es mejor que no hagan nada
y se escondan en algún lugar. James exhaló y dijo que era mejor hacerlo, y la víctima respondió que estaría feliz de seguir esta instrucción. Pero cuando el chico recordó al 100% las señales que aparecieron, estaba dispuesto a arrancarse los pelos por el hecho de encontrarse en una situación tan riesgosa. Mientras tanto, el líder de los bandidos llamó a uno de sus conocidos y le explicó la situación y le dijo que necesitaba ayuda para deshacerse de él. La voz en el teléfono dijo que ayudaría, pero sus servicios no son gratuitos y es hora de empezar a jugar un juego interesante. En ese mismo momento, la pareja subió al auto y comenzaron a discutir un plan de acción. Alex no quiso simplemente dejar el asunto, tanto que se quitó la máscara que cubría su rostro con ira. Lo apretó y directamente comenzó a amenazar con borrarlos de la faz de la tierra por tal mezquindad que decidieron venderle productos falsificados. James dijo que definitivamente lo resolverían, pero primero necesitaban encontrar a alguien que pudiera contarles sobre esta pandilla. El comerciante respondió que tenía una persona, pero que estaba en un mercado fantasma. Pisando el acelerador a fondo, se dirigieron hacia su destino, llenos de esperanza de que todo esto terminaría pronto. Al llegar al mercado fantasmal, la pareja comenzó a deambular por él, y Alex dijo que aquí podrían encontrar a su informante, quien podría conseguirles todo y contárselo. Los amigos no se dieron cuenta de que los seguía la persona que buscaban. Él se dijo que para él el dinero todavía valía más que él y se fue a difundir rumores. Un hombre desconocido detrás de él lo estaba mirando. Era con él con quien tenía un trato de que difundiría chismes para difamar a un conocido. La pareja acudió donde el amigo del comerciante, y donde éste lo llamó, le dijo que no le iba a vender nada y que debía ir a probar suerte a otro lado. A partir de tal respuesta, las fosas nasales de Alex se ensancharon enormemente y parecía que salía humo de la ira y la indignación. Luego preguntó qué era exactamente el problema. Su conocido respondió que todos los que lo rodeaban ya sabían que se había unido al señor Michael, por lo que nadie quería tratar con él ahora. El hombre decidió comprobarlo y se dio la vuelta. Vio que a sus espaldas ya había muchos susurros sobre este tema, aunque en realidad esto estaba lejos de ser el caso. Alex quería empezar a poner excusas de que todo era una mentira y que no lo creerían, y James, mientras tanto, se preguntaba cuál era el problema. Luego lo agarró de la mano y lo arrastró hacia un callejón, entre gritos de que los dos salieran de este lugar y no volvieran aquí más. Habiendo entrado en un callejón, el comerciante todavía no entendía lo que estaba sucediendo aquí, y por qué todos de repente comenzaron a odiarlo. Luego el personaje principal explicó que les habían tendido una trampa y que alguien no quería que cooperaran con ellos. Caminando por este callejón, continuó diciendo que, primero, necesitarían un disfraz para que no los ahuyentaran nuevamente. Sacando camperas con capucha y mascarilla para ambos, salieron nuevamente en busca de su informante. Al acercarse a varios añadidos, la pareja fingió examinar los bienes que les interesaban, y el desprevenido comerciante les ofreció cada vez más cosas nuevas. Luego escucharon los detalles de los chismes de las personas a las que se acercaron, y resultó que nuestro comerciante dejó todo y se unió no solo al señor Michael, sino también a su sociedad. A partir de esto, Alex casi estalló de ira y una calumnia tan descarada, y estaba listo para arrancarles la lengua de raíz por difundir tal información. Pero James lo detuvo, diciendo que ahora no era el mejor momento para comenzar una pelea y arreglar las cosas, y lo llevó aparte. Comenzó a pensar qué hacer y qué hacer a continuación, cuando de repente su compañero lo dejó y se dirigió hacia el objeto de interés. El comerciante se acercó para examinar una caja vieja, que no pudo abrir de inmediato. Su colega dijo que valía varios miles, a lo que él respondió que conocía el valor de esta reliquia y no necesitaba explicar más de qué se trataba. James se acercó a él y le preguntó por qué la necesitaba. Recibió la respuesta de que esta caja se podía comprar aquí por unos centavos y luego revenderla a un precio más alto. Antes de que el propietario tuviera tiempo de decir esto, una mano grande y pesada cayó sobre su hallazgo, poniendo así fin al momento de alegría. Fue un hombre alto y extraño quien dijo que esta caja valía mucho más que los miserables 2000 por los que se la ofrecían. James se dio cuenta de que algo andaba mal aquí y necesitaba salir de aquí lo antes posible para no volver a meterse en problemas. El desconocido añadió que su coste comienza en 300,000 y que es bastante valioso, lo que dejó a todos en estado de shock. Continuó diciendo que este lugar claramente no era adecuado para ella y que si se retiraban no habría problemas.
El comerciante no estaba contento con su apariencia, mostrando así su descontento diciendo que estaba asumiendo mucho. El desconocido comenzó a perder los estribos y dijo que si se oponía, él mismo podría comprobar la autenticidad o familiarizarse con su técnica de lucha. James notó que una multitud de espectadores comenzó a reunirse alrededor, queriendo ver qué tipo de enfrentamiento había comenzado. Sin esperar una respuesta desconocida, el chico se disculpó por su amigo y dijo que entendían el valor y que no lo volverían a molestar. Cuando se disponía a salir, el hombre cerró el paso a la pareja, diciendo que conocían bien las antigüedades, sorprendiéndolos así. Ofreció un trato: si luego podían resolver el misterio de la caja, entonces podrían obtener lo que estaban buscando. James decidió comprobar si la caja era realmente tan valiosa y si había algo en ella, por lo que el sistema dio 150% a las preguntas. El desconocido inmediatamente comenzó a reorganizar rápidamente las pequeñas partes de la caja con la que estaba hecha de un lugar a otro. Había bastantes y tomó algún tiempo desbloquear el mecanismo, y de allí apareció una nueva caja de madera. Al personaje principal ya no le gustaba en lo que se había metido, y el comerciante detrás de él comenzó a entrar en pánico porque los habían atrapado así. El tipo se volvió más oscuro que una nube y revisó el sistema para ver si el hombre estaba de alguna manera conectado con el que buscaban, a lo que la respuesta fue solo el 50%. Decidió abandonar rápidamente este lugar, agradeciendo al maestro por su ciencia y una vez más le pidió disculpas por las molestias que le habían causado. Pero la multitud no quiso que el espectáculo terminara y exigió que continuara, repitiendo así en voz alta los chismes que se extendieron como la pólvora. Esto realmente molestó a Alex y estuvo a punto de gritarles a todos que esto era una estúpida calumnia contra un hombre honesto, pero entonces James lo apartó. Dijo que era demasiado irascible y que era mejor no volver a llamar la atención. Como amigo, escucharon una nueva voz masculina. Era un hombre corpulento y de rostro no muy agradable, quien dijo que si lograban resolverlo, se la podían llevar así sin más. El protagonista se dio cuenta, gracias al sistema, de que con él la búsqueda podría acelerarse, y su ayuda no sería superflua, y sin prestar atención a la mirada de sorpresa de su amigo, accedió. Aún usando su habilidad, dijo que el interior de esta caja de madera estaba vacío, pero que tenía un mecanismo secreto que podía usarse para abrir el acceso al tesoro. El primer desconocido abrió una pequeña caja y se sorprendió de que el tipo acertara, incluso sin siquiera mirar dentro. Pero esta noticia incluso lo calmó y exhaló diciendo que realmente había otro mecanismo en él, pero que nadie sabía cómo encontrarlo y abrirlo. Entonces James tomó la caja de sus manos y comenzó a examinarla, girándola en sus manos y esperando que el sistema comenzara a ayudar. Descubrió una pequeña protuberancia en la parte inferior y la sacó, sorprendiendo aún a quienes lo rodeaban. En el plato de madera había un dibujo en forma de una flor con muchos pétalos, pero el joven sabía que se trataba de un acertijo secreto con el que podría abrir el tesoro. Aún con la ayuda del sistema, James pasó fácilmente por el laberinto secreto e invisible que ella le mostró. Al observarlo, el primer hombre desconocido comenzó a ponerse un poco nervioso y a preocuparse por cómo sabía de todo esto si lo estaba viendo por primera vez en su vida. Luego de recorrer todo el laberinto, el personaje principal abrió un compartimento en el que apareció un brazalete de jade verde, el cual estaba dividido en 3 partes. La multitud y otras personas que lo rodeaban y observaban quedaron atónitas por tal evento, y todos no entendieron cómo lo logró. El segundo desconocido dijo que no estaba mal, pero su nieto cometió un pequeño error. Él, a su vez, le admitió su derrota y se disculpó por su falta de atención. Se acercó a sus amigos y admitió que admiraba sus talentos y que nunca había visto gente así, y James le sonrió satisfecho. El hombre les propuso un concurso. Si podían evaluar las antigüedades y ofrecer una gran suma por ellas, ganarían. Incluso mostró específicamente un par de billetes, como confirmación de que no estaba mintiendo y que todo sería justo. Los amigos se salieron un poco de la realidad, pero inmediatamente regresaron y miraron el dinero en shock, como si lo hubieran visto por primera vez en sus vidas. Pero fueron sacados de este estado por la voz de un hombre que dijo que si perdían, en principio ya no tendrían que aparecer en el mercado de antigüedades. James ni siquiera estaba nervioso, pero tenía plena confianza en que su sistema no fallaría y le daría todo en bandeja sin errores. Se hizo un silencio tenso. Una multitud de curiosos comerciantes esperaban que continuara el banquete y sus compañeros se miraban unos a otros,
esperando entender qué podían esperar de su oponente. El personaje principal vio, con la ayuda del sistema, un jarrón antiguo y comenzó a hablar sobre su valor y la historia en un par de frases. Su oponente lo elogió, pero le ofreció 2 libros raros, cuyo coste podría superar varios millones. El chico dijo que no era demasiado importante, a lo que el hombre respondió bruscamente que para los verdaderos conocedores, este es un verdadero tesoro por el cual podrían dar toda su fortuna. Pero ahí terminaron, porque ya no encontraron nada que valiera la pena, después de lo cual el mayor se rió y dijo que el joven no se había equivocado, y lo invitó a su casa. Se fueron y sus amigos quedaron un poco confundidos por lo que acababa de suceder. James decidió comprobar si la familia de estos desconocidos tenía alguna relación con esa pandilla y si podían contar con su ayuda en su contra, y el sistema respondió todas las preguntas al 100%. También le expresó dudas sobre ellos a su amigo, a lo que éste reaccionó con sorpresa y un poco de preocupación en su rostro. Alex dijo que incluso si es así, entonces déjenlos confiar en el destino por ahora y no pensar demasiado en nada, pero ahora solo necesitan descansar. Al día siguiente llegaron a la casa de aquel extraño y quedaron asombrados del tamaño de la mansión que vieron. Era realmente enorme. Hasta que cruzaron el umbral de esta casa, el comerciante todavía no podía dejar de tomar fotografías de la casa y su fondo. También señaló que sería un placer cooperar con él y que estaba preparado para ello, y le estrechó la mano felizmente. Entonces, su apretón de manos fue repentinamente tocado por la pata de un perro de mirada apagada que había aparecido de la nada. James la recordaba. Apareció el día en que descubrió la habilidad y cometió un pogromo en la tienda de lotería. Mirando hacia arriba, vieron a una niña corriendo hacia ellos, quien prometió que inmediatamente devolvería al perro a la correa, y el chico la reconoció de inmediato. Pero la belleza misma no lo reconoció de inmediato. Después de un tiempo lo recordó cuando se encontró con su perro en el parque. Después de ponerle una correa al perro, la niña accedió a llevarlos con el cabeza de familia, sin prestar atención al inesperado silencio detrás. Entraron en compañía amistosa al patio de una enorme mansión, con un perro atado al comienzo de su columna. La niña de repente se confundió en su propia casa y le pidió a su mascota que buscara a su abuelo, convenciendo así a James de que era un poco estúpida. Entonces se acercó su hermano mayor. Ella se volvió hacia él y le dijo que esta pareja estaba buscando a su abuelo y que ella quería acompañarlos. Al dejarlos, la niña se despidió de ellos y los amigos fueron tras una persona que ya conocían. Entraron a una pequeña terraza donde vieron a un anciano recostado en una chaise longue bajo una sombrilla, con aspecto desprevenido. Cuando su nieto lo llamó, se levantó de su lugar de descanso y dijo que sabía lo que realmente necesitaban. Les mostró a sus amigos la unidad Flash y les explicó que contiene toda la información sobre esos bandidos y secuestradores y que podrán tomarla si pasan la prueba. Los amigos estuvieron de acuerdo y luego lo siguieron hasta su oficina para pasar esa prueba y, una vez allí, vieron que todo estaba repleto de diversas antigüedades. J6 quedó impactado por esto y comenzó a preocuparse por lo que tenía que hacer, a pesar de que tenía un sistema para ello, pero la emoción no desapareció. Abanicándose, el anciano dijo que si podía determinar si era original o falso, podrían llevarse la unidad Flash. De lo contrario, los echarían de aquí. Alex aceptó estas condiciones y dijo que James ciertamente resolvería todo correctamente, lo que lo puso en una especie de estupor de sorpresa. Y para empezar, prestó atención a la cabeza de Buda, que se conservaba bastante bien para su época. Pero el personaje principal respondió que era una falsificación, que fue creada recientemente y por lo tanto estaba bien conservada, sorprendiendo así al dueño del lugar. Entonces el comerciante tomó algo parecido a un candelabro y dijo que también estaba en buenas condiciones, pero el joven lo disuadió diciendo que era otra falsificación. El amigo no se atrevió a parar y continuó balbuceando algunas tonterías sobre las antigüedades que lo rodeaban, y mientras tanto James se ponía más sombrío. De repente, Alex notó la caligrafía colgada en la pared y dijo que era bastante difícil de falsificar y que probablemente era la original. Pero incluso aquí el joven dijo que se trataba de otra falsificación, enfureciendo así al dueño del lugar. También añadió que todas las cosas que parecen antiguas son falsas y le reprochó que trate su colección con tanto desdén. El hombre había perdido completamente los estribos y dijo que tales palabras simplemente anulaban todo su trabajo y se ofreció a retractarse. Pero James no quiso ceder y se mantuvo firme, y la situación en la sala se volvió cada vez más tensa.
Ni siquiera le prestaron atención al casi inconsciente Alex, quien ya estaba tirado en el suelo y aún se ofrecía a admitir la derrota. Habiendo recobrado el sentido, finalmente decidió disuadir al joven sombrío y le dijo que todos cometemos errores, y detrás de ellos estaba el dueño, satisfecho de sí mismo. El personaje principal se volvió hacia él y no sintió ningún truco. Pero el sistema había dicho previamente que con su ayuda sería posible deshacerse de los problemas en forma de secuestradores. Por eso, dijo que no renunciaba a sus palabras, que solo había falsificaciones por todas partes, calentando así la situación al límite, y el pobre comerciante se agarró la cabeza sin saber qué hacer. Entonces el anciano de repente lo agarró de modo que este pobre hombre gritó de dolor y sorpresa, y James dijo que él no debería involucrarse aquí, ya que él no tenía la culpa. El hombre se agachó y extendió sus dedos formando un sello frente a él, preparándose para atacar, y comenzó a gritar amenazadoramente, tomando al tipo por sorpresa. Su golpe aterrizó en uno de los puntos de su cuerpo, haciéndolo caer de rodillas por el dolor. Cuando el joven se desplomó, su amigo intentó animarlo de alguna manera, diciéndole que podía prever sus acciones, pero él se sentó triste y encorvado. El anciano, a su vez, se rió a carcajadas y dijo que era bueno y la actuación fue con fuerza, y sus amigos lo miraron con la mirada perdida. Entonces los dedos de alguien tocaron la espalda de James, reduciendo así el dolor y ayudándolo a levantarse. Resultó ser el señor Michael, quien respondió que realmente hizo un buen trabajo, y el chico lo miró sorprendido y no entendió de dónde venía. El dueño de la casa, una vez más, elogió al joven por su asombrosa atención y precisión hacia las cosas que había aquí. Cuando todos se dieron cuenta de que solo era una prueba, Alex rompió a llorar por todo lo vivido y dijo que estaba muy preocupado por su amigo. Pero se dejó llevar por los sentimientos del propietario, quien dijo que, si así lo deseaba, podía tramitarle un cheque similar. El dueño decidió burlarse un poco del molesto comerciante, y él, a su vez, se opuso a tal acoso que se agarró la cabeza. Pero volviendo al punto, el propietario dijo que esta habitación en realidad está llena de todo tipo de falsificaciones, y explicó que se trata de una prueba especial para comprobar la atención y conocimiento del tema en las antigüedades. El dueño también admitió que llama a esta habitación la habitación de las mentiras, porque aquí todo es completamente falso. James se dio cuenta de que el dueño de esta mansión no estaba involucrado en el caso de falsificación de antigüedades, pero definitivamente alguien de su familia estaba allí, y mientras pensaba en ello, observó el cartel de carga frente a sus ojos. Una vez más elogió al joven y dijo que él y el señor Michael tenían una oferta muy rentable y agradable para él. Luego el segundo anticuario habló y lo invitó a convertirse en el participante principal de su sociedad en lugar de alguien que la abandonó. Los ojos del protagonista se iluminaron de alegría. Con tal propuesta podrá resolver dos de sus problemas, uno con la búsqueda de conexiones y el segundo con los ingresos. Contento con esta propuesta, el chico lo pensó un rato, y mientras tanto, su amigo se dio cuenta de lo que estaba pasando y se apresuró a explicarle. Explicó que en esta sociedad había más de 1000 personas, todas ellas comunes y corrientes, como él, pero nunca se jactó de ser miembro de ella. Michael dijo que tienen en cuenta todos los talentos y habilidades de James y creen que podría convertirse en uno por derecho propio. Los amigos todavía no podían comprender la felicidad total que había caído sobre sus cabezas, por lo que simplemente se quedaron en shock con la boca abierta. Alex repitió una vez más las palabras del anticuario y no podía creer que a su amigo le estuvieran ofreciendo convertirse en un pez gordo importante, y el joven preguntó quiénes eran. Luego explicó que hay pocas personas así, unas 17 personas, y que son los líderes de esta sociedad. Entonces, de repente, el comerciante comenzó a pedir que lo ascendieran a principal, ya que su amigo fue ascendido a 1, y él sigue siendo un privado, a lo que recibió la respuesta que seguiría desarrollando su potencial y luego tal vez sería ascendido al principal. O si está tan ansioso por aumentar su rango, entonces el dueño de la casa también está listo para ponerlo a prueba. Y Alex inmediatamente comenzó a negarlo. El señor Michael dijo que Jordan principalmente tomaba decisiones sobre unirse, pero Jordan inmediatamente se dio cuenta y le preguntó por qué se escondía detrás de él. Pero el comerciante no se rindió y dijo que él y James ya eran como hermanos y no podían tirar las cosas así. Así que a donde él fuera, el otro lo seguiría inmediatamente. Luego de hablar sobre la partida de uno de los principales, quien se dedicaba a la falsificación de antigüedades,
Jordan dijo que Michael era demasiado blando, a lo que recibió la respuesta de que no todo en el mundo se puede resolver con los puños. Los cuatro salieron a la terraza que habían visto antes y empezaron a tomar té. El dueño de la casa ofreció una bebida para tal evento y abrió el recipiente con la bebida. Al mirarlo, a Alex se le empezó a hacer la boca agua, porque él también quería un trago y estaba muy celoso de él. De repente, James preguntó de dónde venían las antigüedades falsas, y luego el señor Michael explicó que cuando su sociedad apenas comenzaba a surgir, el mercado estaba lleno de productos falsos. El dueño de la casa dijo que hubo una buena época en la que lucharon contra las falsificaciones, pero, como todo lo bueno, llegó a su fin. Apareció alguien en el mercado que siguió fabricando falsificaciones y distribuyéndolas, y otros lo siguieron, tomando su ejemplo y haciendo lo mismo, llenando con sus productos todos los mostradores de los anticuarios. Cada vez el maestro de las falsificaciones era cada vez mejor, y ya no era posible saber si se trataba de una falsificación o no sin un examen completo. Entonces James recordó cómo había roto el jarrón falso con dragones, y se alegró de poder salvar al señor Michael de tal compra. Y el anticuario dijo que incluso en su sociedad hay personas así, por ejemplo, una persona recientemente jubilada que fue sorprendida haciendo esto. Al mencionarlo, el dueño de la casa casi rompe los apoyabrazos de su silla por la ira y comenzó a amenazar a quienes estaban involucrados en esto. Prometió que tan pronto como supiera sus nombres, comenzarían a arrepentirse de haber nacido y no recibirían misericordia de él. Al ver su apariencia enojada, James pensó en cómo encontrar un traidor en su familia y que no tendría que cruzar la calle si algo sucediera. El tipo inmediatamente preguntó al sistema si podría ser cierta persona, a lo que recibió la respuesta de que no habría respuesta a tal pregunta. Se dio cuenta de que era mejor dejar de hacer ese tipo de preguntas y decidió hacer otras más aclaratorias, y al poder responder a cada pregunta apareció una pantalla de carga, lo que asustó mucho al joven. Por eso, ignorándola, volvió a la conversación y al mismo tiempo pensando en quién podría ser. El dueño de la casa dijo que al convertirse en un miembro central de la sociedad, automáticamente correría riesgo para su vida, por lo que la decisión final sería solo suya. James, después de escuchar esto, pensó que ya no estaba en los mejores términos con los bandidos, pero aún así no quería que esto continuara. Y además, tenía un sistema para ayudar. Después de sus pensamientos, se levantó abruptamente de su asiento, sorprendiendo así un poco al señor Michael. El tipo dijo que aceptó unirse a la sociedad, ayudarlo, y que haría todo lo posible para exponer a los estafadores. Los anticuarios mayores lo elogiaron por su actitud y dijeron que tendrían que discutir su entrada con los otros miembros, a lo que Alex se dio la vuelta y dijo que pensaba que todo se había resuelto hace mucho tiempo. Poniéndose la mano en el corazón, el joven exclamó alegremente que tendría cuidado y resolvería esta cuestión, y que definitivamente recibiría votos para su aprobación. Mientras tanto, el líder de la pandilla se sentó y discutió con alguien por teléfono su plan para capturar a James y destruir la sociedad. Él, jugando con un cuchillo, prometió que el señor Michael sería el primero en la fila y que todos los demás lo seguirían inmediatamente. Y arrojando un cuchillo a su fotografía colgada en la pared, colgó la llamada y empezó a pensar en este plan. Después de haber bebido lo suficiente, Jordan dijo alegremente que se sentía tan bien que estaba listo para sentarse con ellos hasta la mañana. Y llamando a su nieto mayor, sugirió agregar más menores, es decir, sus nietos, quienes entendieron sus intenciones y se fueron. Al mirar a la persona que se marchaba, James pensó que tal vez estaba conectado de alguna manera con ellos, porque parecía sospechoso, a lo que el sistema también indicó que no había respuesta. Se sentaron en la terraza de buen humor y no había señales de problemas. Los tres charlaron y el señor Michael bebió té con placer. El anticuario recordó que no le había informado a su nieta sobre la fiesta y la llamó. Al recibir respuesta le dijo que estaría allí a las 7, y luego el dueño de la casa, un poco borracho, respondió que no era nada y que podían esperar. James, por interés, empezó a comprobar la probabilidad de llegar a las 7 y otras horas, y el sistema solo daba 0% para cada opción. Sospechando algo malo, preguntó si María estaba en peligro, a lo que recibió la respuesta de que esa probabilidad sería del 78%. Nervioso, el chico dijo que María estaba en peligro de muerte y que tal vez no vendría a la fiesta. Todos los que estaban sentados a la mesa inmediatamente guardaron silencio, y un tenso silencio se prolongó por un tiempo,
Todos quedaron impactados por esta noticia. Jordan dijo que esto no podía estar pasando, que simplemente podrían estar caminando y nada la amenazaría, y estaba a punto de irse cuando su amigo lo detuvo. El señor Michael dijo que la llamaría de inmediato, y descubriría cómo marcó su número, y escuchó largos pitidos que duraron lo que pareció una eternidad. Se hizo un silencio tenso, y al otro lado de la línea no se escuchó ninguna voz, lo que generó sospechas de peligro. El señor Michael dijo que ella debe estar en una misión porque apaga su teléfono cuando va allí. James preguntó al sistema si podía mostrar dónde estaba Mary ahora, a lo que recibió una señal de carga, y el insatisfecho comenzó a esperar. Mientras tanto, el dueño de la casa se enfureció al saber que la nieta de su amigo estaba en peligro, y le recriminó que se sentara tan tranquilamente y se frotara la nariz. Luego marcó el número de alguien y esperó, y no solo la tensión, sino también la ansiedad flotaron en el aire, pero nadie respondió, ni siquiera él. El señor Michael se levantó y dijo que iría a buscar algo, y los dejaría sentarse aquí por ahora para que no pase nada. James, al ver su tensión, saltó de su silla y pidió permiso para encontrarla, y dijo que sabía aproximadamente dónde estaba su ubicación, y los mayores, a su vez, se sorprendieron. Prometió que la devolvería a casa sana y segura. Luego Jordan dijo que Richard estaba con él para mayor seguridad. Al salir de la mansión, el hombre solo le dijo que se sentara y nada más, sorprendiendo así al protagonista por su tranquilidad. Cuando subieron al auto, sin siquiera esperar a que James se abrochara el cinturón, Richard se fue y le dijo al tipo que le mostrara el camino. Al mismo tiempo, Mary estaba en una misión y habló por el auricular que ella y su compañero habían llegado, y quienes rodeaban al criminal tenían cuidado. También agregó que está armado y es peligroso, pero hay que atraparlo a cualquier precio, así tendrán información. Habiendo terminado de hablar, la niña y su subordinado comenzaron a subir a la puerta frente a la cual estaban y llamaron. Mientras tanto, el bandido estaba sentado con cosas falsas colocadas sobre la mesa y hablando por teléfono. Habiendo terminado de hablar, encendió un cigarrillo y entró en el juego para matar el tiempo. Y en el mismo momento, alguien llamó a la puerta, asustando así al hombre. Caminando hacia la puerta, miró al alumno y buscó detrás de su espalda, donde tenía un arma, y en caso de un ataque, estaría listo. Al ver a una linda chica de uniforme sosteniendo una tableta con papeles, se sorprendió mucho y se preguntó por qué había venido. Sosteniendo el arma en una mano y abriendo la otra, el criminal comenzó a analizar todo tipo de opciones sobre quién era esta chica. Mientras tanto, Richard y James corrieron a toda velocidad hacia la niña, esperando que todo estuviera bien para ella. El personaje principal comprobó cuál era la posibilidad de arriesgar la vida de la chica. El sistema le dio un porcentaje aún mayor que antes, lo que lo hizo preocuparse cada vez más. Al entrar al apartamento, Mary se presentó diciendo que había venido a comprobar el suministro de agua y que no tardaría mucho. Mirándolo con un poco de lujuria en los ojos, el hombre dijo que podía tomarse su tiempo y que definitivamente necesitaba comprobarlo. Pero no tuvo tiempo de terminar, porque la niña le arrojó su gorra, desanimando así al criminal. Luego le dio una patada en la cara con un grito, arrojándolo al otro lado de la habitación. El hombre cayó al suelo con un sonido sordo y comenzó a pensar frenéticamente en cómo debía afrontar tal situación. James y Richard ya habían entrado en el patio de los edificios de gran altura y prácticamente derribaron a la gente que pasaba. María y su compañero corrieron esposados hacia el criminal y casi lo alcanzaron cuando de repente sucedió lo siguiente. El hombre apretó con más fuerza la pistola que había estado sosteniendo todo este tiempo, apuntó con el cañón directamente a la niña y disparó. La chica, al ver esto, derribó a su compañero, salvándolo así de una posible muerte, arriesgándose mucho. Aprovechando la situación, el delincuente rápidamente corrió hacia la ventana y trepó por ella, tras lo cual saltó. María, no muy lejos, corrió tras él gritando que no escaparía de la justicia. Era un piso pequeño, por lo que ni el criminal ni Mary resultaron heridos. Pero cuando vieron que la cola rápidamente se levantó detrás de él, y le disparó directamente, diciendo que se había estado escondiendo antes, que podía esconderse y que ahora no había necesidad de intentar atraparlo. Pero las balas no alcanzaron a la niña, pues fue cubierta por un auto con su hermano y James que llegó a tiempo, salvándola al mismo tiempo. El coche pasó tan cerca del criminal que Richard pudo abrir bruscamente la puerta y quitarle el arma de las manos. Después de derribar al hombre, este puso las manos detrás de la espalda y la policía corrió hacia ellos para arrestar a su atacante.
Mary dijo que estaba detenido y que tenía derecho a permanecer en silencio y luego lo esposó. Después del incidente, la niña saludó amablemente a su hermano mayor y le preguntó por qué apareció aquí, pero al ver a James, su rostro adquirió una expresión de insatisfacción. Mientras tanto, el personaje principal intentaba recuperar el aliento ante un estilo de conducción tan duro y el sonido de los disparos, porque su vida claramente no lo había preparado para esto. Richard, sin prestar atención al joven, respondió que querían ver su progreso y señaló que si no fuera por las habilidades de James, no habrían podido evitar las tristes consecuencias. Mary los agarró a ambos por el antebrazo y comenzó a regañarlos por un acto tan imprudente y peligroso, y que no debían involucrarse en tales aventuras en absoluto. Pero se escuchó una voz en su auricular y, agradeciéndole su ayuda, salió a resolver los problemas que habían surgido, y el personaje principal exhaló aliviado. Aunque, al recordar aquel día en el que casi lo arrastra a la comisaría por sospecha, miles de pieles de gallina recorrieron su cuerpo. Pero el chico agradeció su suerte y el sistema, que una vez más lo había ayudado y salvado, y sacó un cigarrillo. Después de encender un cigarrillo, no solo soltó una nube de humo, sino también un alivio de que todo había salido bien y comprobó cuáles eran las posibilidades de peligro para la niña ahora. Pero el sistema ya le devolvió el 85% de su pedido. El chico quedó tan asombrado que no se dio cuenta cómo se le cayó el cigarrillo de las manos. Al ver esto, James, olvidándose de todo, corrió hacia la entrada donde se encontraban, y el sorprendido Richard, sin preguntar nada, lo siguió. Ya habían corrido un par de pisos, y el sistema estaba aumentando el porcentaje de peligro para la vida de Mary, y su corazón latía salvajemente tanto por el miedo como por la carrera. Al ver que el porcentaje había aumentado al 90, reunió sus últimas fuerzas y corrió al rescate, y Richard ya entendía lo que estaba pasando, por lo que no volvió a hablar. El personaje principal irrumpió en el apartamento y llamó en voz alta a María, sorprendiéndola enormemente a ella y a sus asistentes, que estaban investigando el caso juntos. Solo mostraron un poco de sorpresa en sus rostros, y James, al ver que no había nada tan amenazante, solo frunció un poco el ceño. Uno de los policías dijo que el delincuente tiene cómplices, ya que solo era un intermediario en la reventa de antigüedades y ahora probablemente se encuentre escondido. Mary una vez más notó que tenía un arma. Respondió que era bastante peligrosa y ordenó que se mantuviera bajo vigilancia a cualquier personal que pareciera sospechoso. Y el sistema, mientras tanto, seguía aumentando el porcentaje de probabilidad de muerte de la niña. Ya había llegado a 91, lo que preocupó mucho a James. Empujando a los chicos fuera del apartamento, la chica les advirtió que no permitieran que esto sucediera la próxima vez y ordenó a sus subordinados que siguieran adelante. El personaje principal no quería ignorar la posibilidad de su muerte, por lo que dijo que se quedaría para ayudarla, porque estaba demasiado relajada y podría perder el control de la situación. Después de escucharlo, María aceptó su ayuda y le pidió que tomara el asunto en serio, porque la situación era de emergencia y cualquier cosa podía pasar. James se sorprendió de que ella inmediatamente lo aceptara como un aliado y comenzó a mirar la mesa donde había antigüedades falsas y comida a medio comer en cajas. Al ver un paquete de cigarrillos vacío, supuso que el delincuente primero iría al supermercado más cercano a buscarlos y luego desaparecería, tras lo cual Mary lo agarró y los tres se apresuraron a buscarlo. Al ver los porcentajes de riesgo, el protagonista dijo que tal vez los civiles podrían resultar heridos, y el prófugo se dio cuenta de que ya lo estaban buscando. Salieron volando por la entrada y Mary recibió un mensaje en su auricular de que lo habían encontrado y confirmó las palabras del joven sobre una probable fuga. Al llegar al coche, la niña dijo que, dado que era probable que hubiera víctimas, él protegería a los civiles. Cuando todos estuvieron sentados, la chica rápidamente se abrochó el cinturón y presionó el acelerador, sin esperar a que los demás lo hicieran, y se fueron. Debido a la alta velocidad que desarrolló el auto, al girar, James colgó como gelatina y se estrelló la cara contra la ventana. Toda la campaña llegó al edificio en construcción y entró en su territorio sin dudarlo, porque cada minuto era importante. Tras detenerse, el estómago del protagonista no pudo soportar tales aventuras. Expulsó todo lo que su dueño había comido antes. Después de asegurarse de que ya no corría peligro, Richard le pidió que se quedara aquí y él mismo fue tras su hermana. El sistema mostró que ahora no había ninguna amenaza para la vida de María
y era 0. El joven, exhalando, decidió encender un cigarrillo para calmar sus nervios. Antes de que pudiera sacar el encendedor, algo se le metió en la cabeza y cuando se giró para mirar de dónde venía, el chico vio a un niño con un osito de peluche, por lo que se sorprendió de que estuviera allí. Mientras tanto, me trasladaré. Saltó la valla y corrió hacia el sitio de construcción, y James intentó detenerlo con sus gritos, lo que no tuvo ningún efecto. Al ver una notificación del sistema de que nuevamente había un riesgo para la vida de Mary y que este niño podría convertirse en rehén, el personaje principal inmediatamente corrió tras él para evitarlo todo. El niño de repente dejó de reír y salió corriendo, porque un hombre enorme, comparado con él, con una pistola se interpuso en su camino. Tenía una sonrisa que no auguraba nada bueno para él, y el niño, mientras tanto, caía en un estupor frente a él, sin saber qué hacer. Entonces llegaron Mary y Richard. Al verlos a los dos, la niña sin pensar en nada se apresuró a salvar al bebé. El hombre tampoco dudó y se dirigió hacia el niño. Pero ninguno de ellos llegó hasta el niño, porque James lo agarró primero, salvándolo así. El personaje principal cayó de espaldas y le pareció que algo crujió en él, pero lo más probable es que realmente lo sintiera por el golpe. Y el sistema comenzó a enviar spam con carteles rojos con la palabra error, asustando aún más al tipo, temiendo que ahora moriría más rápido que Mary. Al final, resultó que simplemente perdió el conocimiento, y cuando volvió en sí, estaba sentado en el auto y frotándose la nuca, lo que le dolía mucho después del golpe. Escuchó la voz de una chica que lo elogió por su valentía, y dijo que todos los criminales ya habían sido capturados y arrestados. María también agregó que si no fuera por su ayuda, entonces tal vez el asunto hubiera durado mucho tiempo, y dijo sobre el niño que estaba bien y entregado a sus padres. Cuando James cayó, no abrió los ojos durante mucho tiempo. Ella comenzó a preocuparse de que hubiera muerto de alguna manera, pero Richard la tranquilizó diciéndole que simplemente estaba inconsciente. Al ver que tardaba en pensar, María le gritó, asustándolo, y ante los ojos del personaje principal todavía había señales de error.